¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Feliz primavera, si es que cabe el adjetivo de feliz primavera, debido a que rompe con la tradición de festejar el Día de la Primavera este cuadro pandémico. Lo que te voy a mostrar, empezando ya con el programa, son algunas placas, como hacemos siempre, de algunas encuestadoras, en este caso de Suban Córdoba, que se terminó de realizar entre el 13 y el 15, dos placas, es mucho más larga la encuesta vía web de la República Argentina, sobre 1.300 casos, y tiene que ver con lo que pensamos los argentinos de un partido y de otro. En este caso, mirá, lo que piensan los votantes de Mauricio Macri sobre aquellos que votaron a Alberto Fernández. Lo primero que aparece seguramente en pantalla, te va a salir mucho más nítido, yo no lo puedo leer acá, ahí lo tenés. Manipuladas, ¿sí? Esto es lo que piensan los votantes de Mauricio Macri sobre aquellos que votaron a Alberto Fernández, que son manipuladas, que son intolerantes, que están equivocados, que son odiadores, que es de una clase social popular. Repito, esto es lo que piensan los votantes de Mauricio Macri sobre aquellos que votaron a Alberto Fernández. Vamos a la siguiente placa y es la antagónica, ¿no? Lo que piensan aquellos que votaron a Alberto Fernández sobre los votantes de Mauricio Macri. Fíjate, dicen que es básicamente de una clase social alta, egoísta, intolerante, que están equivocados y que también aparece, vos fíjate, odiadores, ¿sí? Esto lo queríamos reflejar para que sirva como reflexión sobre lo que pensamos la mayoría de los argentinos, porque esta encuesta está hecha a nivel nacional, vía web, sobre 1.300 casos y se terminó ahora entre el 13 y el 15 de septiembre. Una encuesta más que pasamos para reflejar un poco cómo estamos como sociedad con estos dos partidos políticos que hoy son antagónicamente contrarios, ¿no?, en ideología política. Y hablando de Macri, ya está con nosotros y lo vamos a saludar al legislador provincial de Córdoba Cambia, Alberto Ambrosio. Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vio la encuesta. ¿Es Sí, más o menos, refleja algo más o menos? Nada, la encuesta no refleja otra cosa que una sociedad partida, Sí. dividida no solo por cuestiones políticas, sino con un alto componente de fundamentalismo y en una sociedad que desde hace unos años pareciera mucho más que juntarse a haber entrado en un estado de descomposición. Ahora, digo, esta grieta, esta hiperideologización de ambos lados, ¿no?, fue negocio para los dos, ¿no? Tanto en su momento para el kirchnerismo, para el macrismo en su momento, subiendo a escena a una Cristina Kirchner, ahora el albertismo subiendo a un Mauricio Macri a escena. Sí, yo no sé si es la hiperidealización. Me parece que lo que hay son dos posiciones. Es probable que la grieta haya contribuido y que se haya tornado lamentablemente una práctica de muchos de los argentinos en usar el voto para castigar y no para elegir. Probablemente buena parte del caudal electoral que recibió Macri en su oportunidad en el 2015 haya sido un voto en contra de Cristina, como Alberto Fernández y Cristina hoy puedan haber recibido un voto en contra de Macri. Este es un problema que la sociedad deberá madurar y corregir para no votar en contra de él, sino para elegir lo que esté convencido y cree que es lo mejor. De una sociedad mejor, sobre todo. Hablando de Macri, ¿cómo está Macri hoy, el partido que representa, el la verdad es que yo no tengo números, no tengo encuesta. Yo creo que hay dos o tres cosas que hay que tener claro. Primero, Macri perdió la elección porque la gente no estaba conforme con su gobierno. Quedaron muchas aristas por resolver, muchos temas pendientes y quizás muchas respuestas que no le dieron satisfacción a la gente. Pero había un componente adicional, que es el componente institucional. La gente sentía por lo menos que se respetaban algunas garantías desde el punto de vista institucional, la división de poder, el respeto por la ley, la estabilidad de los jueces, la libertad de los procesos, la libertad de prensa, el no cuestionamiento de los periodistas, que si bien eso no resuelve la calidad de vida de la gente, resuelve la calidad de las instituciones y a partir de la calidad de las instituciones después se resuelve la calidad de vida. Yo creo que hoy estamos nosotros quizá en uno de los peores momentos y en el peor nivel y en la más baja calidad institucional en Argentina en muchísimos años.
donde te diría que la mayoría de la gente que le preocupa esto, que le preocupan las instituciones, tiene un alto nivel de incertidumbre respecto a lo que puede pasar mañana. Salir a la calle, preguntarle a la gente qué cree mañana, qué va a pasar con la pandemia, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el gobierno. Bueno, no se sabe, porque Alberto Fernández, entre otras cosas, se viene caracterizando por decir una cosa y hacer otra, ¿no? Bueno. Pero ya nos vamos a meter en el tema nacional. Quiero ir al Pro Córdoba, al radicalismo, ni siquiera Juntos por el Cambio. Bueno. ¿Cómo está? ¿Hoy existe un liderazgo de esa fuerza? Yo creo que no. Porque en la legislatura están como separados, un bloque de la Unión Cívica y otro de Juntos por el Cambio. Yo te quiero decir algo, yo no he sido autoridad del PRO, no he sido autoridad partidaria, no he tenido actividad en ese sentido. Pero fue uno de los jefes de campaña. Sí, por supuesto, sí, Córdoba. he participado con Baldassi y participo activamente. Ahora, lo que te debo de decir es para mí, yo sé que acá le va a doler a alguien, pero los partidos políticos son un desastre. Hoy es difícil articular una oposición desde la legislatura si no tiene el espacio político, el partido político, la estructura política que a vos te garantice cuál es la línea de acción, cuál es la posición política. Y sobre todo acompaño su tesis con un bloque de 51 legisladores del oficialismo. Bueno, en este caso hay un tema más también, que habría que revisar. Es cierto que Schiaretti ganó en la mayoría de los departamentos, o prácticamente todo, con excepción de Pocho. Sí, señor, ganó 25 los 26. Pero también es cierto que Schiaretti se consagró gobernador con un porcentaje importante de votos que fue del 57%. Ahora, en la legislatura tiene el 73% de las bancas. Sí. Entonces hay una distorsión también en términos de la representación, porque quien sacó el 57% se quedó con el 73% de las bancas, lo cual eso le da de alguna manera alguna hegemonía, y yo creo que tanta supremacía baja la calidad del debate, baja la profundidad de la discusión, y hoy la legislatura prácticamente es un desfile de los funcionarios del Ejecutivo que encuentran en la legislatura un componente extra. ¿Y qué alternativa habría para no tener ese monopolio total tan abrumador? No estamos discutiendo el triunfo de Schiaretti. No. Yo creo que hay dos o tres cosas. Primero que Schiaretti, como Córdoba da triunfos contundentes desde los últimos tiempos, lo tuvo Schiaretti como lo tuvo Macri. Seguramente han compartido el electorado desde distintos partidos y por eso se han obtenido resultados. Yo creo que hay que revisar el sistema de representatividad en Córdoba. No digo que hay que poner más legisladores ni nada, pero hay que revisar el tema. Hoy Schiaretti tiene el 73% de las bancas y sacó el 57% de los votos, que es un tema que hay que revisar. Hay que ver qué pasa. A mí me parece que también hay que revisar el tema de la participación. También creo, y nosotros estamos trabajando, tratando de encontrarle el formato. También creemos nosotros que ya llegó el momento donde mínimamente cualquier dirigente político tiene que haber hecho su paso por la actividad privada. A ver, ¿cómo es eso? Porque en algún momento se habló de yo creo como un proyecto. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Cuando la política va tan contraposición de lo que reclama la actividad privada... Lejos de la realidad de la es porque los que toman decisiones no conocen lo que le pasa. Entonces, si el que toma decisiones alguna vez le tocó pagar sueldo, o le tocó percibir sueldo, o fue dueño de una pyme, de un kiosco, de un comercio, o fue empleado de una pyme, tiene una percepción que ayuda a su mejor realización desde el punto de vista político. Para que tome decisiones. Hoy cualquiera de nosotros somos legisladores, venimos, llegamos, nos eligen y nadie nos pregunta qué hemos hecho antes. ¿Quién me pide el currículum a mí para hacer? Yo no digo que sea una cuestión selectiva, pero que cada uno por lo menos demuestre en términos de antecedentes que en política no se puede ir a la política solamente porque militamos en un partido, porque primero militamos o porque somos apellido de o hijo de. ¿Y eso se puede plasmar? ¿Existe la posibilidad de que se plasme en un proyecto? Nosotros estamos planteando y estudiando la posibilidad que para el cargo de ministro, secretario y subsecretario de Estado, gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales, siempre que lo digo acá después, el proyecto llega antes por otro lado. Pero igual lo vamos a decir. Yo digo que para el cargo de gobernador, vicegobernador, ministro, secretario, subsecretario y para el cargo de legisladores hay que acreditar algún paso por la actividad privada previamente.
Está bien, por lo yo menos puedo durante el decir, periodo. Ahora, cuando digo... Un tiempo mínimo, porque... Un tiempo un mínimo. amigo Y cuando digo un paso por la actividad privada, no digo que tenga que ser dueño, empresario o comerciante. También Sí. el paso por la actividad privada se puede dar siendo obrero, siendo empleado. Me pongo un abogado del diablo. ¿Qué pasa si yo no trabajé toda mi vida, estudié, tuve la posibilidad de estudiar y quiero dedicarme a la política? Está bien, lo podés hacer. Pero Yo si digo, no acredita- hay algunas profesiones que por formación se inician en el Estado. Te diría que el 90% de la docencia empieza en la fila de los Estados, buena parte de la medicina, las prácticas en los hospitales públicos. Entonces vos tenés un médico, un docente que naturalmente puede no haber estado en la actividad privada. El resto, bueno, puede haber estudiado. Yo creo que hay que contemplar determinadas escalas de edad a los efectos de no coartar las posibilidades de que la juventud ocupe espacio, pero necesita que el dirigente político haya tenido una experiencia desde el punto de vista privado. De los privados para, en caso de asumir a ¿Cómo? cualquiera de esos Digo, estamentos, ¿sabe una sepa cosa? tomar una Es que el decisión. dirigente político va a saber cuánto le duele al empresario o a la pyme pagar la luz si alguna vez tuvo que juntar todos los días para pagar la luz. Va a saber cuánto cuesta, cuál es el esfuerzo para pagar un sueldo si durante mucho tiempo trabajó todo el mes para juntar los recursos y pagar el sueldo. Y la política se tiene que Sí. capacitar en esa dirección. Alberto, recién habló de la luz. En este caso vamos a hablar de PEC. ¿Cómo Sí. estamos con ese tema, con los tarifazos, Bueno, con el pedido de informe que también pidieron ustedes? Yo creo, bueno, los ¿Se pedidos... suma a lo de la otra fuerza de pedir la renuncia del presidente de PEC? En este No, caso? no, yo no le pido, yo la verdad no me siento en condiciones de pedir la renuncia a nadie. Nosotros necesitamos que nos expliquen, no que se vayan. Necesitamos que nos digan qué pasa, que la gente entienda, el que pagó una boleta de luz de 7.000 pesos, como el caso de una pyme que pudimos comprobar, y al día siguiente y al mes siguiente le vino 21.000 con una tarifa congelada, de gente que pagaba 700, 800 pesos y le vinieron facturas de 4.000, 5.000, 6.000, y gente que pagaba 3.000 y le vinieron facturas de 18.000. Entonces no puede seguir siendo una incógnita más allá de la explicación. El otro tema, el salto del escalafón 1 al escalafón 2 implica un 261%, con lo cual se producen unos desfasajes en la factura que desacomodan la economía familiar. Y un tercer tema, la factura hace ya un tiempo se ha mensualizado, porque anteriormente era bimensual. Sí. Ahora se ha mensualizado y en muchos casos está llegando antes del mes calendario, es decir, antes de los 30 días, lo cual de alguna manera complica aún más la economía familiar que está alicaída. Y justo en este momento, donde hay que revisar los cambios de escala, porque hoy la familia está más en la casa, consume más energía y se han incorporado nuevos mecanismos como el teletrabajo, que naturalmente implica tener aparatología conectada de Google, Internet, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos que alguien dé la cara. Digo, ya ¿sabe qué? Nos estamos acostumbrando a que acá la política cada vez da menos la cara. El gobernador hace muchísimo que no lo vemos, ¿no? Solo mensajes por Twitter y demás. Sí hay que reconocer que tiene montado un aparato publicitario fenomenal y, bueno, la verdad que forma parte de su estrategia, le ha dado resultados, pero necesitamos certeza sobre algunas cosas. Por ejemplo, el caso Solange, nos referimos, y Blas Correa. Bueno, en el caso, yo tengo una Hasta cosa. ahora no ha hablado. Yo en el caso Solange lo planteé en la comisión y se lo planteé que se cumple un mes al director del COE. Yo te digo una cosa, yo no puedo discutirle al COE desde el punto de vista epidemiológico o científico, porque probablemente no tenga los elementos y no soy un científico para discutirlo de ahí. Pero a mí me parece que hay un componente en la política y en cualquier ejercicio de cualquier profesión que es el sentido común. Si al papá de Solange, desde Huinca Renanco, decidieron custodiarlo hasta Neuquén, pasando por 8 ¿por qué? patrulleros. Claro, ¿por qué no lo custodiaron hasta Altagracia? Hasta hoy no se le escuchó ninguna autocrítica coherente. Yo lo planteé y no tuve respuesta en la comisión. Ahora, digo, a ver, si la policía entiende que... Ahora, desde el bloque, ¿usted no tiene participación en el COE? Porque del bloque radical con Marcelo Cosar, ahí tienen. Marcelo Cosar, la oposición está representada por 2 legisladores de la oposición, uno por la primera minoría, que es la legisladora Elisa Cafarati, que es del bloque nuestro, y el suplente de Elisa Cafarati es Marcelo Cosar. Pero la participación en el COE, para ejercer control y todo, la participación no te da esta respuesta que la tiene que dar la mayoría. Los legisladores que integran el COE no fueron consultados si el papá de Solange tenía que pasar o no tenía que pasar, y a lo mejor no deben ser consultados
por ese tema específico, pero debe existir. Yo voy a decir algo Sí, adelante. no quiero ser autorreferencial, porque a veces a la gente no le gusta. Mi mujer falleció el 21 de junio. Hoy se cumple. Hoy se cumplen 3 meses. Nosotros estuvimos desde marzo, desde el 17 de marzo o el 16 de marzo que comentó, los primeros 60 días estrictos de cuarentena encerrado, con una enfermedad terminal que avanzaba de manera rigurosa, sumido en el pánico, porque en la primera etapa también se le metió un miedo, te diría, fenomenal a la gente. Falleció el 21 de julio, después de estar casi 70 días sin poder ver a sus 3 hijos y a sus 3 nietos. Con una enfermedad terminal. Con una enfermedad terminal. Y las veces que se hizo, aunque quede mal decirlo acá, se hizo de manera clandestina. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Y falleció el 21 de junio y nadie pudo despedir ni los restos, ni se pudo hacer el velatorio, ni se pudo dar el final que se merece Alberto, cualquier ser humano. Disculpe que me meta en algo privado, pero lo trae de colación. ¿Y su esposa pedía por la presencia de sus nietos también? Por supuesto, tenía necesidad de verlo. No la pedía, tenía miedo, no decía, pero me encantaría ver los chicos, me encantaría juntarme con los chicos, lo que plantee cualquiera. Entonces yo digo, nadie se ha puesto a evaluar esto hasta que se dan situaciones y casos extremos como el de Solán. A mí la verdad, yo digo, necesitamos que la pandemia la tratemos con responsabilidad. Ya nos han dicho que hay que tomar distancia, que hay que usar barbijo, que hay que lavarse las manos y que hay que desinfectarse y que hay que tratar de moverse en los lugares, espacios amplios y si es posible al aire libre. Todo esto está fenómeno. Hagamos un esfuerzo por cumplirlo, pero no sirve meterle miedo a la gente, pedirle que no trabaje, seguir el decreto. Córdoba posiblemente haya sido más moderado que el decreto presidencial. Sí. Pero se han enamorado de la pandemia, se han enamorado del encierro de la gente, se han enamorado de la posibilidad de que... El control, el y me parece autoritarismo. que sí, aparece un Estado, digamos, que monopoliza todo, que condiciona el resto de la actividad. Control, la libertad. Y bueno, ahora yo tengo una pregunta acá. Si el Estado tenía los dependientes directos de beneficiarios de planes sociales, ahora le suman los del IFE. Sí, que va a quedar, creo. Más toda la gente que cayó en los niveles de pobreza por la falta de actividad, por la falta de trabajo, o porque era mozo en un restaurante y el restaurante cerró. ¿Cuántos restaurantes cerró? ¿Cuánta gente que trabajaba de mozo, de cocinero, de ayudante de cocina, de limpieza, se quedó sin trabajo? Y hoy está sostenido con el IFE, lo cual peligrosamente ensancha la base de un clientelismo que el Estado busca y de que la resulta pobreza preocupante. funcional. Y por supuesto. Lo quiero traer a un tema nacional, pero traerlo a Córdoba. Fernando Iglesias, diputado también de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de hacer una CONAE de la pandemia, sobre aquellos casos de autoritarismo, de abusos que hubo durante la pandemia. ¿Cómo lo ve? Digo, se lo pregunto porque son referentes. No, digo, ¿sabes qué? Yo no me gustan las posiciones extremas, pero no tengo problema en que... No me disgusta, sí, también. Pero no me parece... Sí, también creo que hay un proyecto de COSAL que ingresaba esta semana. No me parece que esté mal. Yo creo que todos los controles suman, pero tampoco no me parece que sea determinante. Yo creo que si nosotros tenemos funcionando las instituciones y tenemos activos los controles y tenemos en claro cuál es la función y la responsabilidad de cada uno, no tenemos que inventar nada nuevo para controlar. Ahora, si cada organismo que inventamos es para esquivar los controles, para manipular los recursos, para generar compras directas sin control, bueno, naturalmente que hay que generar algún anticuerpo para que el Estado no avasalle de esa manera. Seguro. Ya como para ir finalizando, lo quiero bajar un poco al tema más frívolo que tiene que ver con la política, ¿no? El año que viene, ¿cómo está preparado Juntos por el Cambio? ¿Son de volver con el radicalismo para el 2021? Yo creo que hoy, como está planteado el país... Sí. Porque los radicales están muy También te voy a decir algo que a en... lo mejor puede parecer extremo. Sí, no, por favor. Pero es Fernández, sí. Y si querés ser competitivo, hay que tener generosidad, hay que tener amplitud y hay que tener capacidad de convocatoria. Hay que encontrar una síntesis
en todos los que no abreven en ese espacio Fernández, deberán encontrar la manera de estar juntos. Bueno, ahora un Rodríguez Larreta que empieza a medir más inclusive que Alberto Fernández, que Mauricio Macri. Bueno, son circunstancias, está en el ejercicio de la función, es un hombre que ha conducido, digamos, sin sobresalto la capital federal y la verdad que es un dirigente y ojalá haya muchos Rodríguez Larreta. ¿Y en Córdoba tienen candidatos para el año que viene? ¿Tienen un abanico de candidatos interesante para ofrecerle? No te lo podría decir hoy. Yo supongo que hay gente capacitada y preparada, pero que necesita por ahí la proyección como para que la sociedad lo pueda visualizar como un potencial candidato. Lo que creo es que hay que empezar a discutir con la gente, no solo de las candidaturas, sino el modelo, hay que discutir con la verdad. Digo, no puede ser que nosotros vivamos en los últimos 15 años en que la política se va deteriorando cada vez más porque dice una cosa y hace otra. Y esto es así, la política se deteriora porque dice una cosa y hace otra. Nos pasó hace pocos días con el dólar. Sí, dijo que no, después dijo que sí. Nos pasó hace poquísimos días con el dólar. Pero sí es cuarentena. Pasa todo, casi te diría. No voy a reformar la justicia, pero es un reordenamiento de la justicia. Semanalmente con el COE que se pelea con algún intendente, pasa todos los días. La política tiene que hacer lo que dice y tiene que decir lo que va a hacer. No se puede tener un nivel de incoherencia. ¿Sabe por qué? Porque deterioramos la credibilidad. ¿Y por qué la política, la clase política, no hace un ejemplo de los profesionales, aquellos que hacen una mala praxis y son juzgados también por una mala praxis? Debería ser. Mira, te digo una cosa, debería ser, por supuesto, absolutamente. Si vos en la medicina, en el periodismo o en el derecho perdés el juicio y pones en riesgo tu profesión, y en las otras profesiones, si tenés mala praxis, pagas con tu prestigio personal. Exactamente. Ahora, si yo me quedo con algo del Estado, no, nadie. Y me puedo quedar 20 años si soy amigo del que elige la lista y que me pone. Y la verdad que la política también se tiene que hacer cargo de la mala praxis y los responsables tienen que pagar. Acá pasan cosas. Yo te digo lo que pasó y no se puede hacer leña del árbol caído. Lo que pasó con el asesinato de Blas Corre y por supuesto, además de acompañar a la familia, pido disculpas por traerlo acá a esta mesa de debate. Es un tema de agenda. Pero digo, un policía procesado, pero un policía o cualquier ciudadano que esté enfrentando un proceso, tiene una alteración psicológica desde el punto de vista de su preocupación de lo que le está pasando, más allá que sea culpable o no. Ahora, el que tiene el monopolio de la fuerza y de las armas es el Estado. Y no puede el Estado darse el lujo de correr el riesgo que ocurra lo que ocurrió. Entonces, sobre esas prácticas las respuestas también fueron muy, te diría casi triviales. Sí, más que triviales, fueron para la tribuna. Pasaron cosas. ¿A quién fue? Y se cambió el jefe del Distrito Capital. Es como cortar el hilo por el último eslabón. Cuando ustedes piden que la presencia de los ministros, bueno, vía virtual ahora, digo... los ministros vienen a la legislatura, dan explicaciones, no corren riesgo porque tienen una abrumadora mayoría, están protegidos, son exposiciones, responden preguntas. Quizás lo que está muy concentrado por ahí, lo que no maneja bien la oposición, no nos llega toda la información en tiempo y forma, la información llega tarde. Bueno, la reforma jubilatoria. No, bueno, la reforma jubilatoria va a formar parte de la historia política de Córdoba como uno de los días más negros y más tristes que hemos padecido. Legislador, gracias por su visita y hasta la próxima. No, gracias Cristian y bueno, gracias por tenerme en cuenta. Hacemos el corte y volvemos. Comprar maquinaria es esencial para mejorar los servicios de la ciudad. Y esto es posible gracias al esfuerzo de todos los cordobeses, del ahorro peso por peso en la administración y también de los acuerdos colaborativos con los gremios y sindicatos que nos permitieron hacer esta inversión
Estos camiones, estas camionetas, sirven para hacer nuestra ciudad más vivible para todos nuestros vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Reiniciaron las obras de gas en la ciudad. Se reanudaron las obras de redes domiciliarias de gas natural que habían sido suspendidas en el marco del decreto 190/2020 del Gobierno Nacional. Se trata de las etapas finales en los barrios Villa Independencia y Sol y Río. Acá tenemos 600 familias potenciales que pueden conectarse al servicio de gas entre los dos barrios. Continuamos con las obras de gas, estamos aquí en Sol y Río y Villa Independencia, un fluido tan importante y que mejora definitivamente la calidad de vida de los vecinos. Esto es una fuerte inversión, una financiación que se hace con fondos específicos del Estado que se trasladan a Carlos Paz Gas a los efectos de continuar con una obra que es una proyección ya de los 24.500 metros lineales realizados, prácticamente 5.000 aquí, y luego continuar la obra en lo que es el Canal, Las Rosas y Villa del Río. Completando así todos los sectores de estos barrios. Como así también se reforzarán otras zonas para garantizar la calidad del servicio. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, por estos días que se empieza a discutir el presupuesto nacional y a propósito del nuevo cepo al dólar, la economía argentina parece más un relato que se ajusta a los gobernantes de turno que a la realidad de la gente, de las pymes, las empresas. Gobernantes que pasan y cada uno justifica a través de su retórica los fracasos sucesivos en materia económica. Y si no, basta recordar los eufemismos que se usaban para describir al default como el reperfilamiento, al tarifazo como sinceramiento tarifario, a la toma de deuda como lluvia de inversiones, a los despidos modernización, al impuesto a los ricos, ahora le van a llamar aporte solidario, y ahora el cepo, un cepo que no es cepo, pero termina siendo cepo. Más allá del sentido poético que le intentan dar e imprimir cada uno de los gobernantes que pasan para justificar lo injustificable, aquellas malas praxis económicas, lo concreto, lo cierto, es que Macri dejó un verdadero desastre económico. Pero también hay que decir que el peronismo va a gobernar, si contamos los 4 años de Alberto Fernández, 27 años desde la restauración de la democracia. Y no pudo ni supo construir una economía medianamente sólida. Habrán comprendido aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar que más allá de la retórica, los eufemismos o el sentido poético que le quieran dar a sus políticas económicas, que lo que manda, para bien o mal, es la economía. Habrán internalizado aquellos gobernantes aquella frase que tuvo un gran impacto en el electorado de Estados Unidos y que sirvió para que Clinton ganara las elecciones frente a un George Bush padre que en su momento era imbatible, con una aprobación casi del 80%, básicamente por su política exterior, pero que no le alcanzó frente a una expresión célebre y demoledora, que fue y es aquella frase: es la economía, estúpido. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.